Escipión, de Pablo Casacuberta. 1. La muchacha es bonita, pensé. La vi recorrer su interminable atado de llaves, revisándolas una a una con los dedos blancos, como si fuera ciega, mientras la inclinación de la frente y un largo rizo de pelo me impedían verle cabalmente los ojos. Pasó las últimas 2 llaves doradas de la serie, y luego se detuvo ante una en particular, algo oxidada, que parecía de acero. Entonces levantó la vista. «Ahora me acuerdo, es esta», dijo mirándome a los ojos, presa de una súbita alegría. No pude menos que notar que esa alegría suya también me alegraba a mí, aunque ese descubrimiento no lograra disipar mi malestar. La circunstancia de haber tenido que apelar a su ayuda previa cita, para poder entrar a una casa que debía haber sido mía desde siempre, seguía irritándome hasta hacerme punzar la boca del estómago. ¿Abro yo?, me preguntó con la llave en alto, aún sonriendo. Esa era, pensé, la primera muestra de auténtica consideración que yo recordaba haber recibido en el umbral de esta casa. «Por favor», contesté. Quería estar a su espalda mientras entrábamos, y así tener la oportunidad de verle nuevamente la nuca, aquellos omóplatos apenas salientes, y también las blanquísimas piernas, que ya me habían dado un fugaz anticipo de su delicadeza cuando subimos la escalerilla del jardín. Hizo girar la cerradura. Mientras la veía abrir la puerta y dar un paso adentro, me apoyé en el umbral para dar una última bocanada al aire de la calle. Desde el momento en que su mano empujó el pestillo, me había asaltado el olor característico de aquel vestíbulo. Ese hedor a encierro, a trapo húmedo, a medicamentos, en el que iba montada como una horda de invisibles jinetes la pelusilla interminable de los libros. El viejo, conocido dejo de podredumbre, y de perfume, de tintorería y de sudor, de fruta podrida y de anís. En resumen, el olor inconfundible del profesor. Su padre me dijo hace años, cuando intentó poner la casa en venta, que me daba una llave que no fuera dorada justamente para que fuera fácil identificarla, dijo la muchacha, todavía presa del mismo entusiasmo. Pero usted se imagina cómo es de ajetreado el trabajo en una inmobiliaria. Una carga todo el día con estas 100 llaves y se termina olvidando de cuál era cuál. Se me ocurrió por un momento recomendarle el ingenioso artificio de rotularlas, una medida que habría tomado cualquier sujeto mínimamente racional luego del primer día de trabajo. Pero enseguida recordé el expectante interés con el que, hacía apenas un momento, la había visto recorrer con el tacto el enorme llavero. Aquella lentitud casi amorosa, que me había tenido un par de minutos en vilo, y entonces decidí no privar de esa pequeña nota de suspenso a sus clientes futuros. También pesaba, en mi pobre disposición a facilitarle el trabajo, la larga serie de molestias que yo había debido atravesar para estar aquí. Tener que presentarme a primera hora en la agencia, dejar sentado mi parentesco con el muerto, y entonces volver a explicar cómo demonios era que yo no tenía en mi haber la llave de la casa de mi propio padre, y en cambio sí la tenía mi hermana, siendo que ella vivía en Bélgica, muy lejos de mi alcance o de la casa, y como justamente por eso mismo necesitaba que la inmobiliaria se dignara permitirme el paso, etc. Un ritual que ya había debido atravesar 2 veces desde la muerte del profesor, siempre frente a funcionarios distintos y parejamente indiferentes, y ante los cuales la falta de una nota expresa de mi hermana me había impedido cosechar éxito alguno. En esta nueva oportunidad, la presencia de la encargada de visitas, a quien yo no había conocido hasta ahora, aligeraba un poco mi humillación, pues no solamente la mujer me resultaba la mar de agradable, sino además tenía el buen gusto de no mirarme con condescendencia, no hablar sin parar ni formular preguntas que me obligaran a manifestar mi completa ignorancia sobre las disposiciones incluidas en el testamento del profesor. Ese recato por parte de la muchacha me eximía también de mencionar la forma tiránica en que mi hermana, ausente del país desde siempre, se aferraba a lo que ella llamaba las últimas voluntades de mi padre. Se trataba de una especie de término técnico, que en rigor no hacía más que
Sample complete. Ready to continue?